esto es totalmente democrático, si te das cuenta. Sí. Viene uno y dice, che, vamos a proponer este tema, dale. Ah, ¿vos te parece democrático? Ah, ¿hace cuánto tiempo que estoy esperando hablar sobre la justicia de Platón? Por lo menos los primeros 3, 4 capítulos de La República. ¿O no es así? ¿Cuántas veces vengo diciendo, che, chicos, tengo ganas de leer el Payo Stancanelli? El Payo ¿Viste? Stancanelli. El Payo, el tan mencionado en Marras Payo Stancanelli, por esta cuestión de la obra pública y Que ya Cristina. hablaremos. Ah, pero Que estamos, ya- no estamos que desviando del tema. Vamos, Pero no, pará, el tema. pará. Bueno, perfecto. Ahí vuelvo a arrancar y digo que bueno, vamos a terminar hablando de lo Muy que bien, vos otro querés, que es Derecho Natural de John Finney, los Sí. capítulos que 10 ¿Por y qué, 11 por qué y 12. el tema de 10 hablar y de 12. la importancia de hablar de derecho natural? Porque el derecho natural generalmente se enseña muy degradadamente en las facultades y se lo enseña casi como una falacia de sombrero de paja. Sí. Es decir, el derecho natural son aquellos loquitos que piensan que lo que dice Dios es así y hay que seguirlo porque lo dice Dios, ¿no? Una Sí, cosa asociado quizás solo a la sombrero de religión, paja. ¿no? Este error de decir que el derecho natural es una especie de, lo dice Dios, por lo tanto es ley y es justa y hay que seguirlo. Y que se accede mediante la fe y punto. Sí. Esta cosa de sombrero de paja, digamos, es un poco, proviene de la teología de un Escoto y Guillermo de Ockham. La teología de Guillermo de Ockham, porque, ¿qué pasa? El derecho, esto también lo dice Unamuno, es un poco gran deudor de la teología, sobre todo muchas veces de la causística jesuística. Los jesuitas hacían mucha causística y si uno ve muchas veces, incluso abogados, me acuerdo de un profesor de sociedad que era un causista nato el tipo. Agarraba un caso de sociedad extraño y acababa una clase de causística. O sea, no te daba clases de conceptos, sino de causística. Sí. Eso es todo. Que El incluso, profesor perdón, ese, si qué hubiese grande. nacido hace 500 años, Qué grande. hubiese sido un jesuita. En vez de hablar de cuestiones de causística de sociedades, hubiese hablado de cuestiones de causística de Clase casos de magistral, pecados, digamos. Sí. Pero No, fíjate bueno. vos que esas clases son en general, y por mi Son experiencia, ¿no? extrañas. Las que más interesan. En Claro, general, vos causística. le preguntás a cualquier estudiante, te va a decir, no, yo quiero de lo práctico, digamos, quiero el caso, no me interesa tanto la naturaleza jurídica, no me interesa tanto. Claro. Pero no son casos básicos, son casos extraños. ¿Cómo me duele escuchar cuando alguien dice no me interesa la naturaleza, juro? Te juro, me pone muy mal, ¿viste? He escuchado a varios profesores Es algo que decir. se repite, sí. Es algo que se repite, y de hecho mismo en el mismo sociedades, había cierto profesor que decía este tema de que no interesa tanto la naturaleza jurídica, cuando en realidad para entender bien un concepto a veces es necesario volver al origen de y comprenderlo en algún punto para poder aplicarlo. Podrá ser más o menos útil en el momento práctico, pero es por uno mismo, ¿viste? Bueno. Para comprender mejor las cosas. Le da otro grado de Hay profundidad. que diferenciar también el derecho romano, eran los grandes juristas del derecho romano que eran bizantinos, hacían códices de causística. O sea, no había una teoría del derecho, sino que había causística. La teoría del derecho, o las teorías del derecho, Cuando se codificó. surgen recién en el siglo XIX en el análisis de la patentística alemana, que empieza a ver estos casos, estos códices mamotretos de Ulpiano, Gallo, etcétera, que Empiezan a encontrar los patrones. empiezan a encontrar los patrones y empiezan a abstractivizar toda esa causística en el siglo XIX. Yering, qué sé yo, bueno, todo lo de la patentística alemana y empiezan a desarrollar la teoría, sobre todo la teoría del acto jurídico y la teoría contractual. Lo que pasa es que Di Petro dice, el hombre tenía una bios teoríticos, ¿no? Que eran los griegos. Los griegos son gran hacedores de teoría. Y los romanos eran gente de práctica. Era bios prácticos. Era el hombre práctico. Por eso los romanos fueron muy buenos hacedores del derecho y los griegos fueron creadores de la filosofía. Entonces lo que sucede, en cierta manera, es que, por supuesto que la gente que estudia Derecho va a ser más proclive a, como ustedes dicen, a tener una vía, tener una vía práctica, digamos. Que incluso Finn se estaba refiriendo a la vía práctica. Sin embargo, la teoría se retoma siempre a los griegos y a la filosofía como base del pensamiento y la teoría, ¿no? Cicerón decía algo así como, parafraseando, no lo voy a citar de memoria, decía algo así como, a mí no me interesa
hacer... no, sí, incluso pone este ejemplo. A mí no me interesa hablar sobre la medianera. Pone el ejemplo de la medianera. Sí. Ya el siglo... Ya desde el siglo pasado ponen ejemplo de la Ya medianera. tenían Hasta el día, problemas de hasta el día de hoy medianera. el ejemplo de la medianera Ya es utilizar la tenían facultad de problemas Derecho. de medianera. Claro. A mí no me interesa hablar de la medianera, decía. O sea, está bien que la gente lo haga, digamos. Está bien que haya gente que lo haga, digamos. Sí, Pero a mí no me es interesa necesario. hablar de la medianera. A mí me interesa hablar de los grandes temas de la teoría, los grandes temas del derecho. Sí. Uno de los grandes temas del derecho es el concepto de justicia, que es lo Sí. que vamos a hablar ahora. Que lo dijiste, lo trata Platón, lo trata Aristóteles, lo trata Santo Tomás, lo trata San Agustín, lo trata el mundo clásico. Y empieza poco a poco el concepto de justicia, bueno, en la Iglesia Católica, en la doctrina social de la Iglesia, pero empieza a perder, si se quiere, el concepto de justicia en el La mundo cuestión moderno. universal del concepto de justicia pasarse a algo más fragmentario, a encontrar distintos tipos de conceptos de Empieza justicia a en ver, función de las necesidades exacto, sobre una cuestión. es como yo te decía, de que de alguna manera el concepto de justicia se parte, los liberales toman el concepto de justicia, sobre la pandiquita alemana sobre todo, justamente, toma el tema de la justicia como solamente conmutativa. Los marxistas toman el concepto de justicia distributiva y entonces parece que se fragmenta. Hay una Claro. fragmentación del... En cambio, el derecho natural, Finis, Santo Tomás, Aristóteles, Platón, tenían un concepto de justicia conglobado entre la justicia distributiva y la justicia conmutativa, que Bueno, básicamente era lo que son. es que Finis es aristotélico tomista, digamos. Claro, aristotélico tomista, católico y, bueno, uno, si se quiere, de los juristas de derecho natural más conocidos. Sigue Claro. vivo incluso. Sí, 80 y pico de años tiene, Sí. ¿no? Un señor bastante grande, australiano, profesor en la Universidad de Oxford. Básicamente, para que se entienda, él toma un poco esta distinción, ¿verdad? Digamos, de justicia, en el sentido, digamos, de entender que busca el bien común, ¿no? Ese sería el fin último de la justicia. Y hace una distinción de problemas. Él entiende que hay dos grandes problemas, ¿no? Uno con el problema de distribución de Igual esos bienes comunes. estamos adelantando igual. No, pero más que nada Pero para bueno, sí, meter, está. digamos, un Dale. poco la ¿Qué? base Sí, sí, está bien. a grosso modo de lo que es el texto, ¿no? Sí, Ese tipo de problemas y que tienen que ver con la distribución de esos bienes comunes y Sí. otro que tiene que ver con los otros grandes problemas de interacción, digamos, de esas personas. claro, la justicia entre partes. Entre partes, exactamente. Y además, bueno, él hace lo que se entiende la justicia, entendiendo que hay tres grandes elementos que la componen, ¿verdad? El elemento que es intersubjetiva, en definitiva. La justicia Eso te iba a decir. tiene que ver justamente con la interacción con el otro. Sí. Digamos que hay un deber ser, ¿no? Yo debo algo hacia otro, por eso que se habla de justicia, ¿no? No es solamente la relación con otra persona, sino es que hay un deber que se debe Claro. cumplir a esa otra persona, ¿no? O sea que vos no solamente tenés el derecho de ser tratado de una manera, sino tenés el deber. Exacto. Hoy que siempre lo hablamos, la contracara del derecho deber, el deber está un poco denostado. O parece que todo el mundo tiene derechos, pero no tiene deberes. Claro, exactamente. En definitiva, no se podría hablar de justicia sino en ese sentido, digamos. Y el tercer elemento que en definitiva hace a lo que es el concepto de justicia de Finis es la igualdad. Pero Sí. la igualdad entendida no como igualdad, digamos, de repartir Liberal. todo de manera equitativa, Igualdad liberal. sino en términos de proporcionalidad, ¿no? Exacto, de equidad. La Exactamente. igualdad entre los iguales. Eh, No, el- La igualdad igualdad, entre los la semejantes. igualdad liberal es básicamente un concepto de vos tenés la mitad, yo tengo la mitad. Exacto. La equidad que habla Finis es, o la igualdad que habla Finis, que se basa en el concepto de equidad, es si yo soy un nene, voy a tener más parte que vos que sos una. Sí, O al él revés, pone vos, el yo, ejemplo- un nene come menos que un adulto. Él pone el Entonces no ejemplo sería de- justo si yo divido la mitad de la comida para Claro. el nene y la mitad Que de la sea, comida para vos, que sea claro, tratado de forma igual a aquel que es semejante a ese. exacto. Sí, él pone el ejemplo de distribuir un alimento a un niño y a un Claro, hombre, por eso. digamos, o de Un otras hombre grande, necesidades, que no es lo mismo. Yo no puedo repartir a los dos lo mismo porque evidentemente no van a tener Alguna las mismas injusticia vas a necesidades. cometer Exacto. en ese trecho. Que necesidad, dicho sea de paso, va a ser una palabra bastante importante en lo que es después la teoría de Finis, ¿no? Sí, esto de que Finis hace clasificaciones todo el tiempo es muy de los aristotélicos tomistas, de los aristotélicos en general. Y el derecho, cuando uno estudia derecho,
un manual de cualquier tipo de derecho, Está se lleno. da cuenta de las múltiples clasificaciones. Eso que viene de Aristóteles. Vos lees a Aristóteles y que Aristóteles lo que hace es clasificar todo el tiempo. Sí, No así tanto Platón, porque Platón es más es dialogado, dialogable. pero Aristóteles lo que hace es constantemente clasificar. Es decir, bueno, esto es así, este tipo, y es lo que pasa con el derecho. O sea, Es por que eso también la importancia de ir a las fuentes, porque así uno de alguna manera le encuentra un sentido a a las cosas, digamos. Si no es como parece que, porque si no uno termina cayendo en un positivismo, porque lo dice la ley así y no en un concepto de justicia. Mañana se deroga la ley y yo quedo Claro. en desnudo. En cambio, si vos sabés las grandes teorías del derecho, más o menos tenés un concepto de justicia y más o menos podés ir a otro país, incluso ejercer la profesión o ser abogado, ¿viste? Acá parece que somos, más en estos tiempos Claro, que uno más depende en estos tiempos que más tenés los que datos y las leyes en internet que la puede buscar cualquier persona, ¿qué es lo que te diferencia? Te diferencia tener los conceptos, la teoría, así de alguna manera poder ver, digamos, las matrix, por así decirlo. ver la ley detrás de las cosas. Exacto, exacto. Sí, en definitiva es lo que te va a permitir después saber dónde buscar. Porque, como bien vos decís, ¿no? O encontrarle el sentido, tener hoy, esa fuerza Claro, que da el sentido. ser capaz de resolver con justicia a pesar de no tener la ley en mano. Sí, porque si no, mañana viene una persona y te dice X, y vos decís B, Sí. pero esta B ya está derogada, terminamos cayendo en una especie de, sí, positivismo que te anula, que quedas obsoleto. En cambio, si vos sos una persona que conoce la teoría, nunca quedas obsoleto, porque la teoría es perenne, es eterna. Eh, y porque en definitiva, digamos, que es los esquemas, la pandectista alemana no queda obsoleta, por más que pasen 200 o 300 años. Claro, porque en definitiva, digamos, el derecho sirve para regular la vida de una sociedad, ¿verdad? O sea, ese Y sería esto ese sería. necesariamente va a cambiar, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer las bases, ¿no? Tiene que conocer la teoría, como bien decís vos, porque eso va a ser, en Los definitiva, la fundamentos diferencia, los teóricos, fundamentos. los fundamentos, que es lo que te da la autoridad. Eh, pero bueno, vos hablabas de tres conceptos de justicia donde hablabas que básicamente la justicia era con un otro. Exacto. Era básicamente la intersubjetividad. Y esto hay que diferenciarlo de Platón, que Platón habla, y Aristóteles también, de una justicia para sí mismo. Es decir, Claro. la justicia del hombre en sí mismo. Que la aclara Finis en el texto y dice que en cierta manera el hombre justo era el hombre que es justo también con sí mismo. Porque si yo no soy justo conmigo mismo, en un momento voy a terminar siendo injusto con el otro. Es un poco también lo que decía San Agustín, que diferenciaba que había dos pecados, un pecado contra los otros y un pecado contra uno mismo, que si uno no, esos pecados contra uno mismo no los podía, no se preocupaba, al fin y al cabo terminaría llevando a perjudicar a los demás. Y entonces, en el concepto de Platón y Aristóteles es un poco similar. Si uno no se ocupa de sí mismo, terminaría llegando, pero ¿a quién jodo yo si me daño a mí? No jodo a nadie, no molesto a nadie. Bueno, en un momento lo vas a hacer. En un momento el hombre se degrada y empieza a perjudicar al otro. La libertad negativa liberal y si se quiere la ética, el concepto del derecho actual es un limitante hacia los otros. Creo que Finis igual está de acuerdo que la justicia siempre es intersubjetiva, pero deja antemano deja este espacio de la justicia de sí mismo para la ética. La ética se ocupa de ser virtuoso en uno mismo. La Sí, gran diferencia de la ética y el derecho es que el derecho te dice no molestes a Marcos, la ética te dice preocupate por ser mejor vos. Hoy la ética ha desaparecido, pero sí, yo creo que en definitiva Finis, y lo dice expresamente, ¿no? Él apunta a buscar una teoría que sirva justamente para los problemas en general que suceden en la vida cotidiana. Él dice incluso que no se va a sentar justamente en el deber ser, sino en lo que es, ¿no? En el ser. sí, bueno, pero yo la otra vez Y hablaba con mi viejo en una cena. Y mi viejo me decía, esto no es ilegal, me decía. Yo le decía, sí, viejo, esto no es ilegal. O sea, no te van a meter preso ni vas a tener un perjuicio legal por hacer esto. Pero no digas, porque mi viejo también decía, o sea, le daba, al no ser ilegal,
que estaba bien. Yo decía, Claro. no, éticamente esto está mal. Éticamente, le decía yo. Legalmente no. Hay que diferenciar también eso. Yo decía, esto éticamente está mal. Y te voy a explicar por qué. Porque la ética es básicamente la subordinación de la razón, la subordinación de las pasiones a la razón. Y claramente acá las pasiones te están dominando. Entonces es antiético, decía yo. Por lo tanto, la ética es clara en este sentido. Esto está mal, digamos. O sea, sos malo éticamente. Que a vos no te interesa la ética, porque al mundo liberal, posmoderno, no le interesa la ética, vaya y pase. Pero el derecho, bueno, el derecho dice, bueno, sí, no es legal, es ilegal, pero no deja de no ser ético. Bien, creo que hay un gran tema subyacente, digamos, en lo que sería este artículo, ¿no? Que nos pasaste justamente, y que creo que va a ser una de las cuestiones que más podría llegar a interesar a aquel que no se dedica al derecho, es el tema de si una ley es injusta, sigue siendo ley. O sea, Sigue siendo obligatoria. pierde, ¿Qué pierde sinónimo de consecuencias, obligación. claro, qué consecuencia tiene aquel que viola la ley por considerarla injusta? Claro, porque en definitiva, digamos, el artículo, para que se entienda, ¿no? Quizás porque no todos son abogados o no todos están en el ámbito del derecho. Son dos posturas, ¿verdad? Una que tiene que ver con creer que hay un derecho natural, que es un poco digamos, en definitiva lo que defiende Finis, y otra es considerar que solo es derecho lo que está, digamos, legislado, ¿no? Lo que ha sido, eh, digamos, ha pasado por un procedimiento Lo que, legislativo para a- la creación de esa aquel ley, justamente. que es vigente a partir del octavo día de publicado en el boletín oficial. Exacto, Eso es ¿no? una cosa y después está el otro que accedemos a través de, algunos dicen la razón, otros dicen la fe y demás. Claro, y en definitiva nosotros hoy en día Sí, vivimos los naturalistas nominalistas, que yo decía Guillermo de Ockham, Sí, Dunes Scoto, es esta idea del derecho, está bien o está mal porque Dios así lo dijo en las Escrituras, sí. por revelación divina. El aristotélico tomista es un naturalista al igual que los nominalistas, pero la diferencia es que lo subordina a la razón. Es claro, decir, bueno, esto está bien o está mal porque lo reconocemos mediante la razón. A través de la percepción de la realidad, a través de la realidad, reconocemos estos principios a través de la razón y esto es lo que fundamentamos que está bien o está mal. Y Finis lo llama como principio de De, de razonabilidad hecho, práctica. de hecho, la idea del nominalismo, por eso quiero aclarar, la idea del nominalismo que surge en el otoño de la Edad Media por Duns Scoto y Guillermo de Ockham, va a ser la base de no solamente y un naturalismo nominalista, decir que Dios lo dice y por lo tanto es así, y no hay discusión y no hay preocupación de buscarlo a través de la razón, como si lo hace Santo Tomás, como si lo hace Aristóteles, sino que también va a ser el padre del iuspositivismo. ¿Por qué? Porque si le cambio a Dios por el Estado, va a ser lo mismo. O sea, está bien porque lo dice el Estado y porque es una ley formalmente válida. Entonces, el nominalismo teológico de un Scott y Guillermo Ockham va a ser el padre tanto del iuspositivismo como del iusnaturalismo nominalista. En cambio, esta tercera posición, que es la aristotélico-tomista, que sigue el derecho natural de Finis, va a ser, no, bueno, los principios se llega a través de la razonería práctica, que es ver la conveniencia de las cosas y los medios adecuados en pos del bien común. Esto hay que aclararlo porque muchas veces no se diferencia. Se cree que hay una dialéctica entre naturalismo y positivismo y no es tan así. Si uno se da cuenta, hay más parecido entre un naturalista nominalista y un positivista que con relación a un aristotélico tomista. claro. En definitiva, digamos, hoy en día lo que mayor vigencia tiene es una concepción quizás positivista, por eso vos bien decías hace un ratito, Más o menos, esta cuestión de que incluso en la facultad más o menos. se Hoy no critica es mucho, digamos, positivista igual, bueno, porque pero tiene el tema de los derechos claro, humanos. a eso iba justamente, que digamos, ha prosperado mucho el positivismo, pero claro, ¿qué pasa? En la Segunda Guerra Te Mundial surge un hubo una gobierno crisis. fascista, Claro. totalitario, y bueno, se te hacen un montón de preguntas en definitiva, Lo ¿no? Claro, hablamos, el uno no Leviatán. puede ser tan positivista como para decir que esos criminales no se les pueden juzgar porque no había un tribunal previo constituido porque no había juez natural, básicamente. Y podría llegar
a conclusiones más injustas aún diciendo eso a que juzgándolo por más que no hubiera un juez natural previo. Ni ley previa tampoco, ni los tipos penales sobre los cuales fueron utilizados para ser juzgados existían previamente. Entonces, las soluciones, si bien la cristalización del derecho es lo más útil que tenemos para dar seguridad jurídica a todo aquel individuo para que pueda ser juzgado conforme a justicia, uno no puede cegarse tanto a eso y omitir que puede existir también soluciones a las que el derecho positivo no se puede llegar. El derecho es flexible, los derechos, no hay derechos absolutos. Todos son relativos y dependen de la solución a la que debe llegar en cada caso en particular. Por eso se tiene que llegar al final de cada proceso una ley única para ese caso en particular. Porque podemos contar con la existencia de leyes abstractas, sin embargo, cada caso se tiene que resolver con una ley particular. Vos sos un causista en todo caso, pero no va a ser... primero estamos hablando de un concepto de justicia que es bastante abstracto y general. Sí. Segundo, Marco, vos decís que cada caso se debe resolver en cada caso y Sí. esto es un problema que ha tenido los jesuitas porque los han acusado de flexibles. Esa cosa de que el derecho es flexible, que se ajusta a cada No es caso. flexible, se ajusta a cada Y caso. termina cayendo en una especie de anomia donde todo se justifica. Sí. Porque de hecho les pasó a los jesuitas. No, Eh, para eso tenés la razón. Para eso la bueno, por razón eso, es pero la la que te razón permite es la misma llegar siempre. a una Sí, solución justa en todos los casos, ¿viste? Que no sea tampoco llegar a una solución a través de algún tipo de acrobacia lógica jurídica para cometer una injusticia, no. No, para claro. nada, no es eso lo que estoy diciendo. Pero bueno, vos lo que básicamente explicabas era que el nazismo, básicamente, o nosotros lo hablábamos en el capítulo de Alan Moore, la idea del Leviatán, Sí. que bueno, yo un poco en esta idea de relacionar al Estado como el nuevo Dios, el Leviatán, al ser el Estado una perversión de Dios, de hecho el Estado se escribe con mayúscula, Dios se escribe con mayúscula, la idea del Leviatán, ¿qué es? La idea del mono de Dios. El Sí. Estado viene a reemplazar a Dios y por lo tanto todo lo que dice el Estado está bien, y si el Estado dice que esta ley es justa, es justa. Es la idea misma del nominalismo y naturalista que se aplica a la idea del naturalismo positivista, que es el gran problema que pasó con el nazismo. Que es lo que pasa con los juicios de Nuremberg. El gran problema tenían, bueno, pero estos tipos actuaron actuaron a derecho positivo del Estado nazi, Sí. ¿cómo lo podemos juzgar? Y se tuvieron que hacer una especie de teoría intermedia, básicamente un poco, muchos la clasifican como post-positivista, se habla del post-positivismo, que es, bueno, hay sí principios del derecho que evalúan en determinados casos la justicia de los mismos. Es como que se hizo una mezcla de las dos teorías, digamos. Si bien hay una predominancia del positivismo, también hay principios del Bueno, derecho que permiten... es que Finis esto lo dice en su artículo, ¿no? Digamos, si hay un derecho natural y en definitiva hay ciertas normas que se llega mediante la razón, ¿quién las aplica? O sea, ¿quién es el que aplica justamente y hace que se cumpla ese tipo de normas que serían iguales en todo tiempo y lugar y a las que se llegaría mediante la razón? ¿Cómo Eh, nosotros aplicamos ese poder? Y dice, él dice en una parte, ¿no? No hay ejército sin oficial. O sea, necesariamente tiene que haber alguien que lleve el cumplimiento de esas normas, ¿verdad? Ahí Sí, lo que él decía con respecto a la cuestión del legislador, que cuál es la tarea del legislador entonces, ser el quien dicta las normas en búsqueda, con miras a utilizar la justicia como medio para llegar a aquello que él dice que es el bien común, ¿no? Ese sería el sí, fin último de el la fin justicia, el bien último común. es llegar al ¿El bien bien común. común de quién? De las personas que habitan La comunidad. en este estado, de la comunidad, ¿no? Pero desde la cuestión de la justicia distributiva, ¿sí? Explica entonces que para lograr este bien común, ¿sí? Es necesario que el legislador, que el Estado, ¿sí? A los
los bienes productivos, ya sean los recursos naturales, ya sean los recursos de capital y demás recursos que uno pueda llegar a acceder y que uno pueda explotar para producir, para que cada uno pueda alcanzar y poder cumplir su función propia para la cual vino a este mundo. La realización, La la realización realización plena del individuo. Bien, como Sí, dice Fini, sí. yo me puse un poco más platónico. Este, mm, para esto, la existencia de esta propiedad, ¿sí? El legislador tiene que otorgar esta propiedad a los individuos, pero siempre teniendo en cuenta que esta propiedad, a pesar de ser de uno, también en algún punto, en alguna medida, de todas las cosas, es de todos. Ya sea porque, por un lado, la propiedad es necesaria, la existencia del concepto mismo de propiedad, del dominio, de que una persona tenga dominio sobre una cosa, para que ésta, ¿sí?, tenga los incentivos de, bueno, vamos, como es mío una cosa, yo la cuido, la exploto, obtengo una renta por esto, con este objetivo, pero siempre teniendo en cuenta también que el legislador tiene que brindar los medios, ¿sí?, y también permitir que se alcancen los objetivos de que tanto la persona que es propietaria de esta cosa se sienta satisfecha con la explotación, porque por algo la va a explotar, por algo lo va a hacer, pero que también, mediante esta explotación de las cosas, logre así que las demás personas puedan también realizarse, como dice Dina. Claro, sí, sí. Esto sería una de las dos cuestiones que habla Fini, que esta es la cuestión de la justicia distributiva. Sí, ¿No? dice que hay dos problemas finis para llegar al bien común. Que básicamente hablamos, el bien común es la realización de todos los individuos o la mayor realización de los individuos dentro de una comunidad. Es decir, llegar a la máxima potencia de cada persona. Lo que dice Fini es que los dos problemas son el problema de la distribución y el problema entre las... o sea, ¿qué es el problema de la distribución? Que es donde actúa la justicia distributiva. Claro, la distribución del bien Es, común. exacto, Distribución administrar del bien común el y distribución acervo. de los roles Exacto, para la exacto. explotación del bien común. Distribuir el acervo común, que básicamente son los bienes naturales, si se quiere, o los bienes propios de la comunidad, y distribuir los roles y la participación en la administración de ese acervo común. El otro problema es lo que llama Fini la justicia conmutativa, que es básicamente el problema que puedan surgir entre las partes en esa comunidad. Claro, entre las relaciones El que puede famoso tener. dar a cada uno lo suyo, ¿no? Es el Sí. concepto de justicia de Ulpiano, que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Sí. Que en cierta manera este concepto de justicia, que es de Ulpiano, pero también lo podemos ver anteriormente en los griegos, este concepto de dar a cada uno lo suyo, es un concepto que plantea el concepto de justicia de Finis como, bueno, en un sentido de equidad, en un sentido de participación, en un sentido de administración de la comunidad, que por supuesto un liberal te va a decir esto, concepto de justicia marxista, y para un marxista te va a decir, bueno, esto es un concepto de justicia, los liberales solamente se ocupan de lo conmutativo, que yo siempre digo, y los marxistas se ocupan solamente de lo distributivo, pero no se ocupan después de las otras cuestiones. Que esto es tomado de Aristóteles. Aristóteles dice que hay una justicia legal y una justicia igual, si quiere, ¿no? La justicia en términos de igualdad es la conmutativa, la justicia en términos legales, si quiere, es la distributiva. También lo plantea Santo Tomás de Aquino, que le pone el nombre justicia distributiva y justicia conmutativa, y de ahí es donde lo toma Finis, el concepto de justicia tomista. Platón en República toca también sí. esta cuestión de la justicia, concepto, ¿no?, de darle a cada uno lo suyo, Sí, ¿no? Después sí, sí. él lo contradice y llega a otra interpretación. No me acuerdo si era Gauclón el que le decía que, bueno, la justicia es darle a cada uno lo suyo. Sí recuerdo que él después termina llegando a la conclusión La de que, justicia personal también. claro, de que la justicia, claro, porque Platón tiene leyendo una nota, lo denominan algo así como paralelismo estructural, ¿no? Que dependiendo de qué tan justos sean los ciudadanos,
más o menos justo será el estado donde vivan, ¿no? Bueno, al final, será más o menos el capítulo 3 o 4, llegan a la conclusión de que, libro 3 o 4 llegan a la conclusión de que justicia es que cada uno pueda cumplir su función propia, ¿no? Bueno, Bueno, pero en definitiva, digamos, lo que tiene que ver con eso justamente, ¿no? Bueno, cómo distribuimos para que cada uno pueda alcanzar la plenitud, La ¿no? realización. sí, Entonces lo ahí mismo. Finis va estableciendo distintos tipos de criterios, ¿no? Él habla de, por ejemplo, distribuir en base a la necesidad, ¿no? En base a la función, capacidad, en base a los méritos o aportes, ¿verdad? Esto tiene que ver, por ejemplo, bueno, distribuir en base a lo que necesita cada individuo, ¿no? Que esto va a depender de una circunstancia a otra, ¿no? Las capacidades de esa persona, lo que tenga que ver con los méritos o aportes que haya hecho cada individuo, ¿verdad? Va, digamos, estableciendo ciertos criterios que en definitiva servirían a los efectos de poder distribuir de la manera más justa posible, ¿verdad? Exacto, para realizar este concepto de Aristóteles de potencia de acto, es decir, realizar la potencia de, el beneficio que pueda utilizar el acervo común en el beneficio de los individuos. Pero hay algo interesante que él dice en su texto, que es, bueno, digamos, cada uno estaría de alguna manera casi obligado, entiende él, a dedicar su A trabajar. riqueza y A energía. laburar, a a laburar. laburar. Claro, bueno, El que no trabaje no coma, dice. pero Ah, digamos, mal. dedicar su riqueza y energía a, digamos, a tratar de ayudar a los desfavorecidos, ¿no? Porque en definitiva, eh, si vos no especulás con tus bienes, si vos en definitiva simplemente Los tenés adquirís, ociosos, ¿no? Claro. y no buscas un fin, digamos, que sirva a ese bien común. Sobre todo hablando del acervo común, sobre Claro. todo hablando si tengo tierras productivas, si Pasa tengo que una todo mina. es parte del Claro. acervo común. Sí, Todo lo es. sí, claro, en por eso. realidad. Sí, sí, entiende él que cualquier uso de la propiedad, digamos, de la propia riqueza que no sea para ese fin es injusto. Es injusto. Y eso es muy curioso, porque parecería un poco fuerte de escuchar, Sí. quizás En hoy una en día. sociedad liberal, Exacto. donde es mi vida, es mío, yo hago lo que quiero. Si quiero destrozar mi acervo común, tengo campo en la pampa húmeda y no los quiero hacer productivos, es mi problema. Problema mío. Pero incluso va más allá, porque él en un momento dice, bueno, ¿qué hacemos con lo que tiene que ver con las sociedades de otras comunidades, ¿no? Ojo, espera, yo quería discutir esto de la distribución. Sí. Finis aclara que en este tipo de sociedades en las que vivimos hoy, la propiedad privada tiene que ser un derecho que debe estar la propiedad privada, porque ¿qué pasa? Todo se sabe que cuando se lo administra el Estado, lo administra el erario público, siempre se administra mal. Entonces Finis dice, no, el hombre tiene que tener la propiedad privada, porque si el hombre tiene propiedad privada, potencia más el bien y lo mejora. En cambio, Claro. cuando el hombre cuando se ocupa el Estado, básicamente es un desastre. Entonces es mejor que se ocupe un privado, porque Sí, así en sería todo caso, más lo que no productivo. debe hacer ese sector privado es olvidar el bien común. Exacto, olvidar el bien común, o como sucede, que tengo tantos bienes, tengo tanta riqueza concentrada, que ya no me ocupo yo de esa potencialización, sino que la tengo ociosa. Bueno, ya tengo tanto, ni me interesa. Y eso es a donde aplica Finis. Bueno, este sobrante de lo que no se ocupa este rico, hay que distribuirlo para que otras personas lo potencien como este rico no lo potencia. Y así mismas se potencien, ¿no? Cada uno se potencia. Bueno, esto el trabajo como dignidad, o que el trabajo dignifica, es que uno al realizar la obra productiva en la sociedad y al generar bienes y servicios, si bien está ayudando a otro, también se está ayudando a sí mismo. Sí, y es importante, creo, remarcar, ¿no? Que en definitiva él dice, ¿no? Expresamente, está bien, nosotros debemos distribuir en base a las necesidades, pero se tiene que tener en cuenta necesariamente El que no labura que también. todos trabajan, Ojo, digamos. pues claro, porque lo Sí, aclara. sí, Incluso el que no labura, vos estoy citando a la frase de San Pablo, podemos también traerlo a Perón, que sea el único hombre es el que trabaja, pero la idea de, bueno, el peronismo en nuestro país tuvo un aristotélico tomista, el jurista Arturo Sampay, que Arturo Sampay es el creador de la Constitución del 49, y él pone en la Constitución del 49 la propiedad privada con fines sociales, claro. siendo un aristotélico tomista Sampay.
pero me desvié del tema. Lo que yo decía era el tema del que trabaja. Sí, sí, Él que dice que tiene que incluso el criterio de necesidad puede ser disminuido si aquel, no sé, si es un severo individuo que no quiere trabajar, digamos, Sí, que que no no quiere trabaja mejorarse a sí o que mismo. se está Sí. absolutamente despreocupado Exacto. justamente por el bien ajeno, digamos. Incluso sería injusto la necesidad en ese caso, dice. En Exacto. ese caso es el famoso que no trabaje y no coma. Sí, sí, digamos, es bastante claro en este Sí. sentido y no es que, digamos, significa que él está diciendo que se reparta más necesitado per se, ¿no? Él dice, bueno, todos deben aportar a ese bien común y bueno, desde ya que va a haber desigualdad que debe tratar de disminuirse, ¿o Pero no? ojo, porque nosotros hablamos del capaz que el vago que no trabaja, ¿viste? El Mm, planero acá en Argentina. Hay mucha gente que vive de renta, que no trabaja y no trabajó en también, su vida. es, Ejemplo, el es, expresidente eso sí. Mauricio Macri, que vivió siempre el padre. Bueno, pero y dice, anda diciendo en los canales que no labura la gente, no, los pobres no quieren laburar. Bueno, vos tampoco estás laburando. Si se la pasa de A las viaje 7 de la tarde cortaba. Sí, o yendo a sea, A las Qatar. 7 de A la la tarde gente que cortaban cortaba. a ver Claro, Netflix. te ponía Y Netflix. bueno, Qué sorete. y después le dice a la gente que tiene que laburar. Bueno, hago lo. ¿Viste qué sé yo? sí, sí, es cierto que quizás uno cuando habla de gente que no trabaja, inmediatamente piensa en eso, ¿no? En el En vago, el planero, en digamos. el vago, Pero también está el que vive de rentas. exacto, sí. Pero bueno, quería mencionar que esto también me llamó la atención, quizás la crudeza con lo que lo dice, que él en un momento se plantea la cuestión de, bueno, yo estoy hablando de una comunidad en específico que en definitiva debe ir toda junta en busca, en pos de ese bien común. Pero ¿qué pasa, digamos, con lo que tiene que ver con las comunidades de distintos lugares, ¿no? Y él dice que en definitiva el bienestar de las personas de otras comunidades políticas, ¿no? Es algo que está amenazado constantemente por la influencia de la autopreferencia irrazonable, del prejuicio del grupo y de la tibieza respecto del bien humano. Esto realmente me suena incluso bastante fuerte, ¿no? La Sí, tibieza del bien sí. humano respecto de lo que tiene que ver con, no, bueno, esa sociedad es ajena a mí, pertenece a otra cultura y demás. eh, yo debo solo prosperar en pos de mi bien común, ¿no? Esto también es bastante interesante Sí. en lo que tiene que ver con, bueno, está pensando a un nivel macro, me Sí, tal parece vez es un Fines. nivel de comunidad y no de individuo, por eso se aleja del yo liberal, ¿no? De que yo. Y por eso también es muy asociado al peronismo esta idea. De hecho, Arturo Sampay, siendo un aristóteles también teniendo esta concepción similar a la de Finis, se plega al peronismo, porque ven el peronismo, Perón en cierta manera encarna esto. Por eso no es marxista, porque no lo quiere todo público, sino que dice, no, es necesaria la propiedad privada. Incluso Fini llega a discutir el tema viste que los liberales dicen que el impuesto es un robo. eh, y Finis dice, no, bueno, en todo caso, Claro, que hay un poder coercitivo que tiene el Estado, que no tiene el sujeto individual que tiene la propiedad, y que por lo tanto el ejercicio de este, al ser coactivo, implica, hacen esta metáfora del robo, ¿viste? Cosa que no es sí, por la inconcebible. coacción. Claro, porque hay coacción. Dice, esto es un robo. Qué sé yo. No. Sí, hay que distinguir en principio. Finis dice, claro, lo legítimo en todo caso podría ser la coacción, en todo Mm. caso, pero supongamos que eliminamos la coacción Y eh, solo planteamos y del punto de solo. vista del deber de Exacto, la si persona que el tiene la propiedad. muchacho que tiene la propiedad Tiene un no deber. distribuye, o sea, Ok. no hace su justicia distributiva, entonces básicamente está causando en una injusticia, está contrayendo una injusticia y es donde debería actuar el Estado en todo caso. Ahí es donde, solamente en ese caso debería actuar el Estado. El tema es que vivimos en una sociedad donde el impuesto en todo caso, o el Estado, vendría a ser una especie de instrumento, después puede ser discutible o no, pero es un instrumento para generar esta distribución. Por eso el Estado en todo caso vendría a ser una forma de, eh, si se quiere, de aplicación de la justicia distributiva. Si el Estado no distribuye o distribuye mal, como lo vemos en Argentina, eso deslegitima la justicia distributiva. Sí. Podemos buscar otros medios. Podemos decir que la comunidad se organiza y es mejor siempre lo privado. Yo coincido más, mientras menos Estado mejor en ese caso.
pero es dependiendo de las cuestiones de racionalidad práctica, dependiendo el estado en que te encontrés, cómo está la comunidad. El impuesto no es un robo en todo caso, porque es una forma de aplicar la justicia distributiva. Para los liberales la justicia distributiva no existe. Solamente se quedan con el concepto de justicia conmutativa. Pero si eliminás la justicia distributiva, entras en una contradicción, porque justicia es todo global. Y entonces, además, tenés una concepción de vida individual, cuando el hombre es un ser gregario. Esto lo dice el etólogo Conrad Lorenz, refutando la teoría darwiniana de que el mejor hombre va mejorando y así se va avanzando. No, Conrad Lorenz dice el hombre que se erige en una comunidad es el que sobrevive. Y el hombre es un ser que se erige en una familia, se erige en una comunidad, tenemos el lenguaje, que básicamente es hablar con el otro, no somos un individuo que vive aislado, sino que somos la realidad, si uno ve la realidad, el hombre es un ser comunal. Por eso la concepción liberal, filosóficamente, está errada. Es un corset ideológico que se ponen unos anteojeras que dice que el hombre es un individuo que vive aislado de todo. No, no es así. Vivimos en una comunidad. Vos solo no haces tu riqueza. La haces en medio de una comunidad y la haces también por una comunidad. O sea, vos te crió una madre, te crió un padre, te educó un profesor, viviste hay calles que alguien hizo, nacés en base a una cultura, en base a una religión, en base a principios y valores. No nacés en un caos, una anomia. Y todo eso constituye la base de una comunidad. Que por supuesto esa comunidad puede entrar en degradación, como vemos por ejemplo en Argentina, el Estado es un desastre. Pero yo creo por eso, siendo peronista, que necesitamos ir a un proceso, sí, de corporativismo privados que reemplacen la idea del Estado y que el Estado cada vez sea más chico. Para nosotros la concepción del Estado cada vez tiene que ser más chica. Y tiene que ser un instrumento, no un fin en sí mismo, como los socialdemócratas, los marxistas, que no, que el Estado es todo. Tiene que ser un medio para lograr el bien común. Y si no lo logra, busquemos otro mecanismo. Es que bueno, incluso Finis le expresa justamente la cuestión de el que administra esa empresa común, ¿no? Esa empresa que está a los fines de conseguir el bien común de la sociedad para que, bueno, justamente los individuos alcancen la plenitud. Y él dice en un momento que, bueno, si esa empresa común no puede conseguir, digamos, cumplir con esa función, sería injusta. Y en definitiva debería buscarse otro medio o debería administrarla a otra persona, ¿no? Y esto creo que tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? En definitiva, el Estado tiene que buscar esa manera eficiente de acercarse lo más posible a ese bien común. Y cuando no Más que el existe... Estado, la comunidad. Es la comunidad, sí. El Estado es un medio, El una Estado herramienta. es una ficción, Una herramienta. ficción, De o hecho, sea. no existe exacto. Pero bueno, me refiero en definitiva a la gente, digamos, que en todo caso hace al Estado como ficción, ¿verdad? Todo lo legitima. Debe Sí, buscar ese que bien el común. Estado existe mediante sus instituciones. El Estado per se como ente es inexistente. Es una ficción, sí. tal cual. Es una herramienta de la comunidad para poder llegar a un bien común. Ahora, si no se logra porque la herramienta está pervertida o porque se confunde el medio con el fin, como es lo que sucede con ciertas teorías Bueno, nosotros socialdemócratas. cuando hablamos de Watchmen, un Bueno, poco es bastante era eso, conocido, sí, ¿verdad? es ¿no? el Leviatán, sí. La desaparición un poco del Leviatán, por eso el título un poco ahí jugaba con eso, ¿verdad? Por eso es que en Un poco definitiva estrambótico. ahí se busca, en el cómic se busca otra solución cuando el Estado no está dando respuestas, ¿verdad? Es eso, justamente. Sí, pero más que el Estado es la comunidad que nos da Sí, respuesta sí, sí. también. Porque es un poco, uno tiene el Estado que se merece. Uno tiene los candidatos, los presidentes, los políticos que se merece. Es así. Argentina está teniendo los políticos que se merece, no los que... porque si fueran una sociedad de justos, en una sociedad de justos no elegiríamos los candidatos que elegimos y los partidos políticos que elegimos, etcétera, etcétera. Son en definitiva un reflejo de nosotros como Sí, sociedad. sí, porque además hay un constante individualismo del hombre. O sea, el hombre no ve los fines de la comunidad, ni se habla del concepto de comunidad. Se habla de sociedad.
Se habla no de comunidad, se habla de sociedad. El liberalismo habla de sociedad. ¿Qué es la sociedad? En una entelequia, es una figura del derecho ideal, una persona ideal se dice, donde un grupo de personas se junta para juntar capital en pos de beneficiarse económicamente. Entonces, el liberalismo parte de la idea contractualista, no parte de la idea de una existencia previa, o sea, el hombre por el hombre que vive en comunidad, sino parte de una idea de un contrato social, donde nos juntamos, para no matarnos entre nosotros, nos juntamos, hacemos un contrato social, elegimos a Leviatán, como dice Hobbes, o nos regimos por, sí, también todos los contractualistas eligen el Estado para no matarnos, digamos. Pero no hay un fin común, un fin igual, sino nos juntamos para no matarnos, digamos. Bueno, pero igualmente los contractualistas son naturalistas, creen justamente en ciertas normas, ciertas leyes que serían previas a esa formación del Estado. Sí. Por ejemplo, Luke cree que en definitiva el bien supremo es la vida, o sea, todo humano. Sí, ojo, Locke cree que el bien supremo es la vida, pero la subordina la subordina a la propiedad. Porque Locke dice que la vida, en todo caso, es la primera propiedad del hombre. Entonces, en realidad, Locke no cree en la vida, cree en la propiedad. O sea, cree que todo es la propiedad. El liberal piensa que la propiedad es el fin. En cambio, nosotros pensamos que la propiedad es el medio. Fin piensa que la propiedad es el medio. Los liberales dicen, no, la propiedad es el fin. Por eso Finney defiende la vida en la medida que defiende la propiedad. Como la propiedad es el primer bien del hombre, entonces hay que defender la vida. No, man. El hombre no es una propiedad. No hay un derecho, yo no tengo un derecho real sobre mi cuerpo, que es también una idea que tiene el progresismo moderno. Yo no tengo un derecho real sobre mi cuerpo, como si tengo un derecho real en un inmueble, un mueble. Claro, porque el cuerpo no es una El cosa. cuerpo no es una cosa, que encima hay una entelequia llamada mente o alma, como lo quiere llamar, que tiene la propiedad de ese cuerpo. No. Por lo tanto, yo no soy libre para determinar mi cuerpo hacia, no sé, no, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi propiedad, y hago lo que quiero con mi cuerpo. Es un derecho personalísimo, no es un derecho real. Ahí entran los derechos personalistas, que vamos a hacer un capítulo de derechos personalísimos de la Podríamos Constitución. hacerlo. ¿Te acordás los capítulos esos de Quiroga que Sí. uno se los salteaba porque no entraba en el parcial? Sí, Que tenían como una especie de resumen de los derechos constitucionales. sí, me acuerdo. Queríamos hacer eso con Fer. Listo. Quiroga la bien. Sí. Listo. Sí, que iban a Sí, o cualquiera, o Vidal Vidal Campos Campos. también. Mm. Viste, hay un capítulo de los derechos que, bueno, también habría que hablar de deberes, ¿no? Estaría bueno hablar de La eso contracara de deberes. también. ¿no? Quería mencionar algo respecto de lo que es el segundo capítulo de Finis, respecto de lo que es la ley justa. Sí, pero no hablamos de la justicia conmutativa. Justicia Que básicamente es que lo que menos se habla en la Facultad de Derecho es lo que hablamos igual. Sí, La justicia conmutativa sí tiene un gran asidero y sí, sí porque, es muy... porque dentro de lo que era la justicia conmutativa, él explica las tres grandes relaciones, ¿no? Sí. Que se puede dar dentro de este tipo de justicia. La de el Estado con la comunidad. La Trinidad, dice... ¿cómo ¿cómo dice? dice? La ¿Cómo dice? Trinidad... Sí. La del Estado con la comunidad, la de la comunidad con el Estado y la de los sujetos con los propios sujetos, ¿no? De la comunidad. Simetría triádica de la justicia. ¡Uah! Tremendo. Claro, que él agarra el concepto de que es el concepto aristotélico del todo, el todo a las partes al todo y las partes entre sí, y lo transfiere la idea de la justicia. Claro. En cambio, la cuestión de la justicia distributiva, que ahí es donde el derecho, si se quiere, en una facultad de derecho, lo que más se enseña, sobre todo en civil, que básicamente Sí, es la porque cuestión de nosotros- la sinalagma. Porque o el nosotros, contrato. porque nosotros aprendemos el Contrato. derecho en base a la Teoría relación. contractual. Sí, porque nosotros aprendemos el derecho en base a las relaciones que se generan, ¿no? Exacto. Nosotros estudiamos derecho real por la relación lo primero que te dicen, porque hay una relación entre una persona y una cosa. Nosotros estudiamos después derecho personal porque hay una relación entre una persona y otra persona, ¿no? Después estudiamos derecho penal porque hay una relación entre la persona y lo que hizo, que es un delito, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros estudiamos básicamente el derecho en base a las relaciones que se generan. La generación de obligaciones Sí. en pos de Y las un, obligaciones que se generan de un producto hecho de esa ilícito relación. o de un hecho ilícito
que puede ser un delito que genera una obligación de resarcir, o puede ser un hecho ilícito que genera una obligación de cumplir la palabra dada, que es el contrato. O sea, la teoría contractual se divide básicamente en dos causas, digamos, la causa lícita y la causa ilícita. La causa lícita puede ser un accidente de tránsito que me genera obligaciones. La causa lícita es yo con Marcos arreglo una compraventa. Sí, la relación contractual o extracontractual también. La justicia conmutativa sería cumplir dar a cada uno lo suyo, digamos. Si yo me comprometo a que Marcos me dé este mate y yo me comprometo a Claro. darle 100 Y pesos yo no te doy mi y vos no me das la contraprestación, contraprestación, estoy incumpliendo con tengo vos. que actuar a la justicia para que me restituya mi parte. Claro. Sí, que ahí Fines dice algo interesante, ¿no? Porque en definitiva ya en la suscripción misma del contrato está la posibilidad latente de que no se cumpla. Y es algo que en Sí, definitiva el contratante, digamos, debería asume. asumir el riesgo también. Exacto, sí, sí. Se podría Después decir, dice que no, después dice que eso sería un tanto impracticable también, pensar que la persona que decide contratar con otra, ¿no? Se está sometiendo aún así al riesgo de que no lo cumpla, y el caso que lo cumpla no lo puedes hacer, no merezco el resarcimiento completo, sino el resarcimiento fraccionado. Eso atenta un poco contra la lógica de contratar, ¿no? A la buena Sí, fue contractual. tiene que haber una respuesta, ¿no? Ante ese Sí. incumplimiento. Y esto es lo interesante, ¿no? Cómo se responde a eso desde la justicia conmutativa, ¿verdad? Eh, se- Definitivamente se abren distintos tipos de propuestas respecto a eso, ¿verdad? sí. Sí, básicamente uno podría decir la idea de justicia distributiva es más, lo ocupa más el derecho administrativo y la justicia conmutativa se ocupa más del derecho civil, pero al fin y al cabo Fini se empieza a desarrollar que dice, bueno, pero se empieza a tocar, porque básicamente si es el Estado que administra, empieza a decir que toda cuestión que esté sometida a un juez, básicamente va a ser un criterio también de justicia distributiva. Porque el Sí. juez va a distribuir en cada caso concreto, por ejemplo, un daños y perjuicios, al fin y al cabo va a distribuir cuánto dinero le corresponde a la parte dañada. Entonces, si bien es una cuestión entre partes, al someterlo a un funcionario público como es un juez, va a ser en cierta manera justicia distributiva. Claro, por más que la naturaleza detrás del pleito, detrás de la litis, sea distributiva o conmutativa, Y sin ya la tarea, interpartes. claro, ya la tarea misma de repartir justicia Es un es criterio de eso, justicia es distributiva. distribuir, es Claro. distribuir. Por eso también Fines aclara que los liberales son contradictorios, porque si vos legitimás la justicia conmutativa, también estás legitimando la justicia distributiva en cierto punto. Mm. Y después pone otro ejemplo de la quiebra. Sí, lo toma bastante, Vos sos experto en quiebra. él lo trae bastante a Qué lindo colación. ser experto en nada. No, yo no soy experto en nada, ¿no? No soy Pero experto en lo computa. lo trae a colación por el hecho de que en definitiva es un gran ejemplo para explicar cómo funcionaría la justicia conmutativa, ¿verdad? O sea, ¿qué sería la quiebra? Es cuando una persona de existencia ideal o, digamos, una persona física está en lo que se conoce como un estado de insolvencia, ¿no? En el estado de cesación de pagos conocido, digamos, bajo la ley argentina de concursos y quiebras. Entonces, ante esa incapacidad tiene que haber una respuesta, porque no podemos justamente dejar desamparados a los distintos acreedores, porque en definitiva, como todos tienen derecho a cobrar, y si esa persona no puede hacer frente a esas obligaciones, entonces veríamos un detrimento de unos acreedores por sobre otros. Y eso justamente sería injusto. Yo no puedo dejar que uno de esos acreedores se enriquezca solo con los bienes que solo tiene el deudor y los demás queden con nada. Entonces existe este procedimiento jurídico que es una herramienta más que útil, digamos, justamente para, bueno, se lo colocan todos los bienes de esa persona, de ese deudor, que sería el acervo común en este caso, que los administrará lo que se conoce como un Un síndico, cínico, claro. para que en definitiva los distribuya a los acreedores que se presenten a verificar dentro de ese proceso. La idea justamente es que esa persona, una vez que distribuya esos bienes, se pueda justamente insertar en alguna medida en esa sociedad, porque la idea no es, en definitiva, que esa No, persona... no generar un derecho contra la persona, sino un derecho contra
digamos, el hecho, el generador de Exacto. conflictos. De nada No, serviría en no todo matar caso. civilmente a alguien. Exacto, sí. De nada serviría en todo caso que ese deudor sea encarcelado Un o derecho incluso, penal de autor sería eso. exacto, o que lo metan justamente en cárcel, digamos, de nada serviría porque no se respondería, por un lado, a ninguna de las acreencias y además estaría en detrimento incluso de la familia de ese propio Sí, deudor, es como ¿verdad? en Los Simpsons cuando Homero va a cobrar y le dice, creo que Moe le dice que le debe plata y dice, bueno, pero si me rompes las piernas no voy a poder trabajar para pagarte, Ajá. no me las rompas, Exacto. no te conviene a vos, no te, Claro. No le conviene a nadie. Claro. Lo interesante en todo caso de la quiebra es que en definitiva una vez que se distribuyen esos bienes, esa persona, las obligaciones posteriores quedarían por fuera, digamos. Entonces, podría adquirir nuevos bienes y demás, podría contraer nuevas obligaciones a las cuales tendría que responder desde ya, pero todo lo que fueron las deudas anteriores quedan incluidas dentro de la quiebra. Y esa justamente es la solución que se da. En todo caso, ahí entra en disyuntiva una cuestión de, bueno, quién puede quebrar. O sea, hasta qué punto es justo cuando esa persona, por ejemplo, no tiene ningún bien. Hasta qué punto, en todo caso, se estaría resolviendo la cuestión. Por ejemplo, en estos casos donde sí se plantea la posibilidad incluso de fraude. Yo me presento en quiebra porque quiero justamente poder eh, reinsertarme, pero sé que no voy a responder con ningún bien a esos acreedores. Claro, estarías actuando injustamente, Ahí el estaría concepto de actuando finis. injustamente, exactamente. Pero el tema de la quiebra es muy interesante porque básicamente es lo que es la justicia distributiva Exacto. en plenitud, digamos. Incluso en términos de equidad e igualdad. No en el sentido de, bueno, el reparto, tengo el patrimonio común del deudor, del causante, es 100.000 pesos. Lo voy a repartir a prorrata a cada Claro, uno, ¿no? no, y Estaría después totalmente, te claro, aparece los distintos acreedores con con cierta privilegios, preferencia, claro, privilegio. preferencias. Sí, Por- sí. Porque claro, Que no, no repartir igual que a un quirografario. Exacto. Claro que no. eso es importante, claro, exactamente. Los acreedores pueden tener privilegios, digamos, y en definitiva va a haber una categorización de esos acreedores, porque no va a ser lo mismo un crédito hipotecario a alguien que justamente constituye una prenda a un crédito donde no hay ningún tipo de garantía, ¿verdad? Y ahí tenés los distintos criterios, uno podría utilizarlo como la metáfora, ya se definir los distintos criterios bajo los cuales uno podría distribuir el acervo El común, ¿no? La mérito, capacidad, el mérito, la capacidad. por qué tiene un privilegio y el otro no, Sí. por qué uno tiene una hipoteca y el otro no. Entonces, hay algo que tener en Eh, cuenta también. Pero sí. bueno, es un grandísimo ejemplo, ¿verdad? Que sirve Un para Y ejemplo. explicar que cómo funciona. es lo bueno de encontrarle, de leer estas cosas, porque uno dice, ah, mirá, le encuentro, claro, el sistema concursal argentino, el sistema concursal de quiebras de cualquier país, se basa en la teoría distributiva ya generada en Aristóteles, y después continuada por Tomás de Aquino. Entonces uno le encuentra un sentido, un fundamento al sistema, donde adquiere esta idea, claro, esta ley de concursos y quiebras se encaja o quiere pretender un nivel de justicia que nos da, si quiere, la razón Claro, y que la esto es clasifica importante tenerlo Aristóteles. en cuenta, ¿no? Cuando uno piensa en un Marco, querido. concurso quiebra, quizás se quede con la imagen de pensar en una entidad, ¿no? Una empresa que, bueno, ha contraído deudas y, digamos, se tiene que presentar en quiebra. Pero no, nada más alejado de la realidad que prácticamente en Argentina, donde hay un montón de gente que, en definitiva, no puede hacer frente a pequeñas obligaciones que fue contrayendo y que cada vez se van haciendo más grandes, ¿no? Se Entonces, les hace una bola de nieve de deudas y que exacto. bueno, en cualquier momento estalla y te rompe la casa. Exacto. Entonces ahí es donde realmente cobra sentido, digamos, lo que es la justicia, ¿no? Es hasta qué punto vale que una persona que no puede pagar sus Tampoco deudas. me vas a quitar la ropa que llevo puesta y Exacto, las herramientas con las que exacto, trabajo, digamos. exactamente. Sé que me hacías acordar un caso que comentaba un profesor en privado, no sé si te acordarás vos Dylan todavía no la viste, este, que era sobre concurso y quiebras, y que fue lo que pensé cuando estábamos hablando, no tiré el ejemplo, pero bueno, justo surgió la cuestión de las quiebras, cuando estábamos hablando del derecho positivo, que cuánto, cuándo el derecho positivo podría, la aplicación sesgada del derecho positivo podría llevar a una injusticia, ¿no? Que era el caso de la quiebra de una clínica, de un hospital, que
cuando se presentan los acreedores a su quiebra, uno de ellos era un acreedor quirografario, ya te estaba acordando, un acreedor quirografario que el origen de su acreencia se debía a una mala praxis en su nacimiento, ¿no? Y que ya llevaba alrededor de a 15, 20 años litigando para cobrar una deuda, ¿sí? De una indemnización por los daños y perjuicios por la mala praxis en su propio nacimiento, que lo había dejado postrado en una silla, y que al ser un acreedor quirografario, él no iba a cobrar nada por ser, en estos casos, estos acreedores son los últimos de la lista en cobrar, ¿no? Sí. Por eso tenés, había otros acreedores con privilegio que iban a cobrar antes que él y que se dieron cuenta que esto iba a ser injusto porque el dinero que este iba a cobrar era para justamente poder cumplir satisfacer sus necesidades más básicas y poder en algún punto dentro de la mala suerte que tuvo realizarse. ¿No? Nada, esto es un caso que podríamos leerlo, porque si no lo tengo en la computadora. Bueno, podemos Lo hacer un encontré y panorama. lo descargué. Vamos a hacer un buen programa. Que en Eh, definitiva es eso, ¿no? Es, bueno, hasta qué punto se puede responder con justicia a estas circunstancias, a ¿no? rajatabla, ¿viste? Lo que dice la ley. Si no, este muchacho no cobraba. Sí, Exacto. sí. Y Y otra, bueno, Y vos decís, la ley de concurso y quiebra es de orden público. No podés omitir su aplicación. sí, Sobre este pero tema no bueno, tenemos, sobre la cuestión después del orden público. Fini dice que hay casos que empiezan en el tema de justicia distributiva y conmutativa, empiezan a cada vez entrelazarse, entrechocarse. Por ejemplo, el tema de que hay personas o juristas que dicen que en el caso de daños puede ser por un accidente de tránsito, ya ni siquiera es una cuestión interpartes, porque si bien la comunidad en todo caso asume el riesgo de que exista el tránsito, y entonces a la comunidad asumir el riesgo de que exista el tránsito, entonces básicamente la comunidad te tiene que resarcir cuando se produzca un accidente. Es una teoría, de hecho se aplica con el seguro. El seguro es una forma de la comunidad organizándose para decir, bueno, la comunidad está asumiendo un riesgo que es que los automóviles funcionen, que es propio para que el desarrollo de la economía, pero también genera determinados casos de accidentes. Vamos a hacer un seguro obligatorio de orden público, donde todas las personas que manejen lo tengan para así poder cubrir y que no sea una cuestión interparte, sino que ya se extienda a sí, que en definitiva no se genera una situación injusta. una situación injusta, exacto. Porque más allá de que si bien yo manejo o manejás, pero bueno, también hay una cuestión social del vehículo de Todos manejar del manejamos. tránsito. Qué gran Entonces, invento el seguro, la e- verdad. estas La verdad cosas, que sí. estas Y las cosas, sociedades. La claro, seguro y sociedades son los dos estas mayores inventos cosas que el liberal muchas veces no ve, porque vive en un termo del individualismo, Sí. que dice, no, es injusto que me obliguen a Qué pagar un grande dirán seguro. ganando amigos. No, pero es injusto que me obliguen, un liberal te dice, es injusto que me obliguen a pagar un seguro porque no entiende de justicia. Un tipo que dice es injusto, no entiende de la justicia distributiva, no entiende de la justicia que toda sociedad se debe organizar y administrar. Porque el hecho de que incluso exista justicia conmutativa, que es la que el liberal propone solamente, necesariamente necesita alguien que la imponga, que la distribuya. O sea, que necesitas un ente que la regule. Eso ya genera una justicia distributiva, entonces me estás negando otra, es como te estás contradiciendo. Claro. Por eso los liberales crean el Estado. O sea, ¿por qué crean el Estado? Y porque estás creando un ente, el que crea el Estado es el liberal. A ver, Entonces, bueno, estás una contradicción per se. podemos ir con este ejemplo a, digamos, a muchos otros casos que hacen a la cuestión. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente que creo que podría llegar a ser aplicable y podría ser polémico también, ¿no? Esta cuestión eh, de los antivacunas, ¿no? Esto, o Sí, sea, qué yo, peligro. Estado, te obligo a que cumplas con ciertas, digamos, eh, vacunas que vos debés dar a tu hijo en Y todo caso, para que no sea un porque el peligro bien común biológico. justamente es generar esa inmunidad de rebaño. Sí. Entonces, el Estado ahí actúa en pos de ese bien común y no se puede olvidar que en definitiva, por más que quizás sea algo personal, ¿no? Darse una vacuna o no, es en pos de esa sociedad, de ese bien común. Ujú. Y así, digamos, con un montón de otros ejemplos que serían válidos en este caso, me parece. Claro, claro, sí, sí. Bueno, lo último que nos quedaría es el tema
de cuando una ley es injusta. Mm. O sea, básicamente, para resumir, em, la ley es válidamente formal si se cumplen los requisitos que establece el sistema jurídico para que la ley sea válida. Válida quiere decir es que se hayan seguido estos procesos y estos mecanismos. Que bueno, tiene que estar aprobado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tiene que ser dada en el boletín oficial, el decreto del Poder Ejecutivo para que la Sí, ley sí, que no haya Puede sido ser vetada, implementada. sí, etcétera, gracias a etcétera, CBT, ¿no? bueno, se cumplen todos los procesos, mecanismos propios del sistema jurídico constitucional, que Sí, o además o el tiende a sistema que ser fuera, digamos, de cada comunidad. sistemático, porque no solamente en un sistema de procedimental, sino también se agrega el sistematismo de diferentes sistemas legales que puedan tener, por ejemplo, un criterio de constitucionalidad, es decir, juzgados donde se evalúe la constitucionalidad, viendo sistemáticamente el conjunto de las normas jurídicas de una sociedad, o en nuestro caso una comunidad, diciendo, bueno, esta ley no es contradictoria contra una ley de mayor envergadura que puede También, dar la respetá la pirámide de constitucionalidad. Kelsen. ¿Qué pasa si esto no se logra? Se deslegitima el sistema y ahí también Finis habla de los riesgos de legitimación del sistema. ¿Y qué pasa también cuando los funcionarios no son justos? Los funcionarios públicos no son justos también en su ejercer la administración del acervo público. También se legitima el sistema. Entonces estamos hoy en Argentina, es muy actual esto, porque estamos viendo en una tremenda delegitimación del sistema, una tremenda delegitimación de la autoridad, a donde, por ejemplo, hace poco se cagó trompadas un ministro de Seguridad de la provincia, porque hay una tremenda deslegitimación del sistema, dada la mala administración de los funcionarios públicos, que hace 10 años el país no crece económicamente, siendo 10 millones de personas más, donde el PBI no crece hace 16 años, y donde también estos criterios de legitimidad, donde sacaron leyes incluso que van en contra de los derechos humanos. Para mí el aborto, por ejemplo, va en contra del artículo 4 de la KDH, que establece que la vida comienza generalmente de la concepción, dice generalmente, pero en términos del principio de progresividad de los derechos humanos, donde no se puede retroceder. Entonces, si tenemos la concepción como base de la vida, no solamente en la Constitución, en el artículo 4 de la KDH, en el bloque constitucional, que es legitimado como derecho constitucional por el artículo 78 de la Constitución Nacional, sino también por el Código Civil, que el Vos, Código Civil establece que la vida es de la concepción. vos decís Entonces, que el aborto va a ser considerado anticonstitucional, inconstitucional. por lo menos es contradictorio con el Código Civil, debería reformarse incluso el Código Civil, y es, sí, inconstitucional en base al principio de progresividad de los derechos humanos por el artículo 4 de la KDH. Esto básicamente genera que se deslegitime de cierta manera también el sistema, porque estamos hablando de derechos humanos, pero tenemos esto. eh, pero más allá de la cuestión del aborto, de la cuestión de la mala administración del acervo público por los funcionarios, que provoca, que no es una opinión, es un hecho. Argentina no crece, el PIB de Argentina no crece hace 10 años, está estancado, o sea, además ni hablar de los 100% de inflación, etcétera, etcétera. Conlleva una gran deslegitimación y un gran caos y una anomia, un proceso de anomia, que es lo que está pasando. Estamos yendo a un proceso de anomia, producto de no ser justo. Por eso estos temas de hablar de justicia son importantes porque si no se va a una sociedad caótica. Eh, Pero bueno, en definitiva, el gran planteo creo que es, sí, de bueno, la non-lex. es en Sí, definitiva válida esa ley, que es injusta. Y sí, bueno, ese es el criterio. sería muy riesgoso decir que no, porque en definitiva habría una gran inseguridad jurídica si una ley por ser injusta no valiera, digamos, si es que ha cumplido con todo este procedimiento. La validez formal, sí. Claro, Es válida, pero no es coercitiva, no exacto, es sí. obligatoria. Yo creo que en definitiva las leyes injustas, por la mera costumbre, van a tender justamente a no ser, Tienden a no ser obedecidas. claro, tienden a no ser obedecidas. Creo que en O realidad sea, es no, eso no un son poco. eficaces. Bueno, en el caso del aborto hay una conciencia, o sea, tenés derecho a la objeción de conciencia en el médico a no realizar el aborto.
Sí, pero la clínica te tiene que garantizar que Que haya un haya médico. un médico que te tome la voz, porque si no, no podemos vivir a base de cuestiones de conciencia. Sí, sí. Pero bueno, fíjate que ya incluso la ley legal Sí, establece la objeción de conciencia porque sabían que por ahí lo iban a deslegitimar, digamos. Eh, pero bueno, yo decía esto porque Finis también habla de la autoridad en un capítulo del libro y también en estos dos capítulos habla de la figura de autoridad. Cuando la autoridad empieza a beneficiar a su grupo de amigos, cuando la autoridad empieza a beneficiarse al Claro. mismo y no beneficiar al bien común, empiezan los se vacunatorios empiezan VIPs. a deslegitimar el sistema, claro, empieza a caer en la comunidad. Por eso la importancia de que la autoridad, esto siempre es básico, esto lo dice Finis, la autoridad tiene que estar de acuerdo a los fundamentos del bien común y los fundamentos de justicia, porque si el funcionario se aparta de esto, al fin y al cabo se termina deslegitimando y deja de ser autoridad y deja de tener respeto, y al dejar de tener respeto se genera que caemos a trompar al ministro de Seguridad porque deja de tener un respeto. Que es lo que yo te hablaba con Fer del tema de que si mañana viene un papa que dice que está bien el aborto, por ejemplo, va a perder toda forma de autoridad. Va a perder autoridad, porque va en contra del dogma de la doctrina católica, va en contra de Que toda vos la historia católica. dijiste que ya la Ya en perdió. cierta manera está perdiendo autoridad, pero eso es O tal vez la lástima. ganó por otro lado Es también. una lástima. Una lástima que haya perdido tanto, que pierda autoridad porque se aparta, si quiere, un político que se aparte de la Constitución, pierde un papa que se aparta de la doctrina católica, pierde autoridad. Pasa a ser, bueno, Otra cosa, un decorado, digamos, mm, Alberto Fernández. Qué sé no ejerció el poder, ¿no? yo. No, Se enojó mucho, Alberto, Se enojó mucho con eso, cuando ¿no? le Sí, planteó sí, esa sí, idea. sí. ¿Quién, No, para, quién fue que no, negoció? sí. compañero, para. Para ahí, ¿Sabes quién compañero. hizo? Después aclara que dice que hay, bueno, hay casos de ultravires, que es donde la autoridad excede el límite para su Claro. justicia distributiva y estos casos ultravires básicamente es que desvío eh, mi autoridad, o sea, mi competencia, la ultravires es me excedo, digamos. Me excedo mi competencia, mi jurisdicción también. Bueno, hay que diferenciar competencia y jurisdicción. La jurisdicción se encarga del poder judicial, el poder ejecutivo se encarga de la administración, digamos, de los casos ejecutivos, las decisiones de gobierno. También habla de las decisiones de gobierno, esto es una discusión en el derecho administrativo, de que hay muchos sistemas jurídicos, no solamente argentino, que el poder jurisdiccional no se mete en las decisiones de gobierno Sí, sí, por la división de poderes, por ¿no? que las decisiones de gobierno, incluso si la motivación es injusta de esa decisión, al ser una decisión legitimada por la Constitución, es decir, Marcos hace una obra, Marcos es presidente y dice vamos a hacer una obra pública en Santa Cruz. Y le voy a Sí. dar la obra pública a un amigo mío. Claramente es injusto, pero hay una discusión que se tiene que meter el poder jurisdiccional cuando es una decisión legítima del poder ejecutivo y que está motivada por un fin injusto, hay un criterio que dice que son decisiones políticas. Que de hecho hace poco la vicepresidenta argentina estuvo acusada y se defendió con este criterio de decir, bueno, pero son decisiones políticas. No es que hay una motivación o una conspiración o una especie de asociación ilícita donde todo es, digamos, A ver, injusto. Lo que yo sí. digo es, hacer obra pública es la facultad del Poder Pero Ejecutivo. primero que no era a dedo por parte del presidente. O Y, sea, ya claro, lo y que se dice que sigue, se lo sigue el que dice es que yo, mecanismo. claro, lo que Ah, dice es que claro, no lo hice a dedo, sí, sí, sino sí, que siguió un mecanismo que no exacto. puede vincularme con él. En- Que por el hecho de que yo sea la cabeza, que yo sea el jefe del circo, no significa que yo esté al tanto de cada uno de los vericuetos que puede pasar dentro de sí. un país que es enorme. Y que Los actos eh, propios de gobierno, digo sí, yo. La teoría de los actos propios de gobierno, que bueno, si se siguieron los mecanismos, si se siguieron la cuestión, parece que hay una motivación, una motivación ilegal, hay una discusión en el derecho de si se tiene que meter el poder jurisdiccional o no se tiene que meter. Es una discusión. De hecho, se da. De hecho, se defendió el abogado de Cristina, se fue por claro, eso. acá en este caso en particular, lo que tendría que buscar
lo que tienen que buscar Luciani, o lo que buscaron, y dicen que encontraron, es la forma de lograr vincular a Cristina Kirchner con estos mismos actos, ¿no? Que Cristina dice, pero mira, todo lo que muestran son indicios, pero que no llegan a demostrarlo con el grado de certeza que se busca Entonces, para poder... el nexo causal con Cristina. Ujú, Pero yo lo que te digo, no logran, según Cristina, no logran crearlo. Y Sí. que no tendría sentido pensar que esto está para un capítulo aparte, claramente. No, pero yo no Esto te está digo para un lo capítulo lo aparte del cuando nexo hablemos causal de de Tancanelli, Cristina. si Yo te Lo que digo, pasa es que, claro, vos, Dylan, sí. decís que del más acto allá propio de... yo genero obra pública, Sí, se da por los medios legítimos, se sí. adjudica por el mecanismo dados por la obra pública de la ley, pero parece que hay un criterio injusto, o sea, parece que estoy beneficiando a un amigo, Y básicamente. se le dieron todas las obras Hay una a teoría sola del persona. derecho que dice que Toda la la teoría ingeniera de López. actos propios, Sí. que dice que si los criterios son válidos formales y se adjudicó como debe decir la ley, no le está, el Poder Pero Judicial no no se era tiene que eso meter. pero no era eso lo que se Pero estaba también está discutiendo. planteada la defensa así. Sí. Sí, o sea, más allá de que en este caso en específico está la cuestión bueno, la vinculación. Bueno, supongamos que sí, que en definitiva hubo vinculación. Pero bueno, ¿hasta qué punto el Poder Jurisdiccional puede ¿Se puede interferir meter en este caso? en estos casos? Incluso en este caso capaz que hubo sobreprecio, no hubo terminación de las obras, como en el caso de hubo Sí. 50 obras que no se terminaron, etcétera, etcétera. Hay indicios Claramente que se puede meter, sí. ahí sí se puede meter. Sí. Pero por ejemplo, no hay sobreprecio, la obra se terminó, pero pero hay llamadas Sí. o parece que hay cosas que me determinan que yo beneficio a un amigo mío, que pasa mucho en la política, que bueno, yo asumo, porque me banca la campaña 10 empresarios de obra que se dedican a constructoras, me pagan la campaña y después yo lo beneficio a ellos. Si bien legítimamente sigo los criterios dados por la justicia. ¿Eso qué provoca? Según, incluso si la justicia no se mete en ese caso, si digamos, no nos metemos. No nos metemos. Si está dado legítimamente, válidamente, no hay sobreprecio, se termina la obra pública, que beneficie a un amigo o no, no es nuestro problema ese poder jurisdiccional. El ciudadano, que se da cuenta, porque no es boludo, Sí. dice, pero ¿cómo? Si este tipo de empresario de la constructora es amigo de tal presidente y le pagó la campaña, y obviamente me doy cuenta, eso genera una deslegitimación también del sistema. Que crea la empresa constructora una semana después de que Kirchner es electo Sí, presidente. Kirchner, Bueno, Macri, Alberto, el que sea, o viene cualquiera y dice, bueno, yo beneficio a este que es mi amigo, pero sigo los criterios. No, pero mira, yo seguí todos los criterios como debe ser. Digamos. La adjudicación como establece. Esto lo habla Finice. Eso es injusto, dice. Es injusto, puede ser legal, pero es injusto. Y después determina si se mete o no por la teoría de actos propios. También lo que pasa en la teoría de actos propios es que el juez o el poder judicial no se puede meter en si es o no, por ejemplo, el gobierno decide hacer una hidroeléctrica y el Poder Judicial no puede decir, Sí, sí, claro, no es ya otra cosa. Ahí sí te conveniente, creo más. no es conveniente Sí, que sí. vos hagas esa hidroeléctrica, porque no hace falta que hagas una hidroeléctrica porque Argentina tiene energía. ¿Por qué haces una hidroeléctrica? Algo raro hay. Sí. Algo Pero raro ya hay, es una porque estás cuestión haciendo una política. hidroeléctrica cuando no, Argentina no necesita energía. Bueno, es una cuestión política, dice. una cuestión política. Actos propios, teoría de actos propios, una cuestión Sí, sí, política. división de poderes. Y de hecho, en la causa de Cristina dicen, pero ¿por qué hiciste 50 obras públicas en Santa Cruz, que es una provincia que tiene 50.000 habitantes? ¿Por qué la provincia que más obras públicas tuvo fue Santa Cruz? Y Cristina responde, actos propios, teoría de actos propios. ¿Quién sos vos, juez, para decirme si puedo hacer obra o no en Santa Cruz? Si yo quiero hacer la mayoría de obras públicas en Santa Cruz, que es una provincia que tiene 50.000 habitantes, lo voy a hacer porque tengo una teoría de actos propios. Parece sospechoso, pero el Poder Jurisdiccional, según la teoría de actos propios, no se debe meter. Y en nuestro país, Pero no se está jugando en si nuestro- hizo la obra pública o en no, nuestro país, que sería la en cuestión de los actos. en nuestro Se está país jugando, y nuestra se lo está jurisdicción, utilizando sí. meramente como indicio de que hay algo ahí. bueno, pero si vos lo haces, a ver, es ¿entendés lo que yo te digo? Si yo quiero hacer, Comprendo completamente. si soy presidente y quiero hacer todo el 50% de obras públicas en una provincia, O las hago en Batán. la hago bastante. Y, No te tenés que cambiás la meter. capital
Por Y cambiar la supuesto, capital del país a a Batán. Batán. Sí, sí, Por tremendo. supuesto, Creás una por ci- supuesto la ciudad, que- la gran ciudad administrativa de Batán. que hay sistemas jurídicos que sí se pueden meter. En Argentina no, porque en Argentina tenemos, dados fallos constitucionales, sobre todo en los 90, por el jurista Dromi, que plantea esto. Que cuando le planteaban la privatización de Aerolíneas Argentinas, no, del puerto de Aerolíneas Argentinas, Dromi dijo, teoría de actos propios. Vos, juez, no te puedes meter si yo quiero privatizar el aeropuerto, no, el estacionamiento del aeropuerto, no de los aerolíneas. Y se empezó a generar esta doctrina de actos Bueno, propios. si yo quiero pedir un préstamo para el FMI, Si yo quiero Claro, pedir un préstamo para el FMI, el es que Macri, sí, claro. lo quiero pedir. Teoría de actos propios, vos, juez, no te puedes meter. Ahora, si- el destino que le das a ese dinero ya es otra cosa. O sea, hay que ver el destino que le das a ese dinero. Teoría de Sí. actos propios. Si no es, Sí. si no es que yo se la di a mi amigo, yo decidí con esa No, plata. si vos con esa plata, si vos a esa Sí. plata la utilizás, ¿sí? Para algo que no sea justamente para el Estado, por más que sea. Pero si yo agarro esa plata, esos Sí. 40.000 millones del FMI, y la uso para pagarle los dividendos a las empresas multinacionales, que son dividendos que es una empresa multinacional, se instala en Argentina, genera ganancias, yo esa plata la quiero sacar. El tema es que me la tiene que dar el Banco Central. O sea, tengo que cambiar los pesos a dólares en el Banco Central argentino. Porque yo me llevo la plata en dólares, me llevo la plata en pesos. Entonces, si yo, presidenta Mauricio Macri, digo, Argentina tiene una crisis tremenda, le doy plata a todo el mundo, pero decido darle a los multinacionales para que pago dividendos a las multinacionales, o pago para los que tienen plata en las LELIQs, bueno, es una cuestión mía, digamos. Por supuesto, Macri es el político con más imagen negativa. Segundo están Cristina y Macri. Y después Alberto. O sea, los tres que fueron presidentes Sí. tienen una imagen negativa. Porque la gente no es boluda. O sea, y es lo que dice Porque Pini. es un tremendo hijo de puta. Pero claramente son unos tremendos hijos de puta. Y es un debate que se podría dar, ¿por qué no? Si el Poder Judicial se tiene que meter o no. Ahora, un juez de Dolores o un juez digo un juez de Dolores porque Macri tiene una causa, creo que un juez de Dolores, y un juez en caso de Cristina era un juez de federal de Comodoro Pi, Bonadío me parece, un juez cualquiera tampoco es justo que le empiece a perseguir un presidente. Y Debería ya tiene una haber, especie de fuero de atracción de- para con ese juez pero también. cualquier siempre juez- todas las cosas terminan con el mismo juez. Esto también no es un puede ser. ridículo de nuestro sistema constitucional, que cualquier juez se meta en cuestiones que deberían, de hecho en los 90 se inventó el Persaltum, etcétera, etcétera, pero bueno, se debería también debatir esta cosa, porque no cualquier juez debe ajusticiar a un presidente, o sea, debería haber o un juzgado especial, o si era la Corte Suprema que se encargue, por lo que decís vos, por una ley de atracción donde la Corte Suprema ante una causa contra un presidente debería, y después Claro. también discutir esto de la teoría de actos propios, ¿no? Pero no. Pero bueno, Creo que eso va a ser interesante cuando ahondemos más cuando en el seas, proyecto de ley. te hagas el Por posgrado en administrativo. O cuando hagamos un por administrativo también. Dale, buenísimo. Y después lo último que quedaba era el tema de, bueno, si la gente debe seguir una ley que es injusta o no debe seguir una ley que no es injusta. Que básicamente él dice que moralmente uno está, de alguna manera, moralmente coaccionado a seguir una ley, por más que sea injusta, uno debe seguir la ley. El problema es cuando se legitima la autoridad, y el problema es cuando esa ley cita a Santo Tomás, que Santo Tomás dice, no se debe seguir una ley injusta, por más que sea válida, pero si hay riesgo de anomia, si hay riesgo de caos social, debemos seguirla. El que sigue esto es Sócrates. Me están ajusticiando, me están dando injustamente, me están declarando la muerte, pero yo sigo porque no quiero perjudicar al sistema. Eso también es muy importante. O muchos políticos dicen, no, es lawfare, lawfare, lawfare. Esto de lawfare legitima el sistema. Hay un político que yo sigo mucho que dice, mirá, si te acusa, por más que sea algo raro, y bueno, te ajustició. Ojo con decir que el juez es corrupto, ojo con decir que el juez es un lawfare, porque empezás a delegitimar todo el sistema.
Ojo con atacar a la Corte Suprema, porque legitimas todo el sistema. Y empezó a tratar un estado de anomia, dice un político, siguiendo un poco la teoría aristotélico-tomista, que dice, ojo, si, bueno, para evitar el conflicto social o el caos social, Santo Tomás dice, por más que sea injusta, la acepto. Salvo que sea contra una ley divina, dice Santo Tomás. Salvo que sea tremendamente injusta. Ahí no la debo aceptar. Por más que legitime el sistema. Que es un poco, creo, de lo que también se basa Fini, ¿no? Sí, creo que dice, ¿no? No podría perder legitimidad justamente el ordenamiento jurídico si una norma es injusta, sino que en todo caso, bueno, se tiene en consideración todo el tipo de normas que hacen que todo el ordenamiento pierda legitimidad, Sí. ¿no? No de por sí una ley que es injusta haría deslegitimar el sistema, me parece igualmente. Sí. Pero bueno, Sí, no, claramente, pero bueno, se van acumulando. Si las el tema, autoridades van el tema de la decidiendo acumulación. mal. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Usted, lo que pasó en el 2001. Y lo que pasa en varios países de Hispanoamérica. Colombia, Chile, caos social y un descontento con la política. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por socialdemócratas y liberales que no tienen los criterios de justicia. Y más allá de que esto de justicia no se hable, la gente tiene sentido común y la gente se da cuenta. Entonces, cuando a la gente la gobierna con estos criterios socialdemócratas, con estos criterios liberales, la gente pide la justicia clásica. La gente pide dar cada uno lo suyo. La gente piensa y sabe que vive en comunidad, por más que el sesgo ideológico, por el gran problema de Hispanoamérica, que estamos gobernados por socialdemócratas y liberales, que no entienden el concepto de justicia. Sí, la gente no tiene en definitiva que haber leído a Finis para darse cuenta de qué es lo que quiere, Es lo que te ¿no? estoy diciendo, los Es- ejemplos están dados. Finis dice, si vos aplicás decisiones injustas, la gente te va a ver mal. ¿Y qué pasa en Argentina o qué pasa en todos los países? Y la gente te ve mal. Porque claramente está haciendo cosas injustas, por más que sean legales. Por más que sean legales. Porque uno podría discutir si lo de Cristina es legal o lo de Macri es legal. Bueno, sí, pero la gente, o lo de Alberto, Es decir, el pero la peligro, gente te odia y te sacaría a trompadas, como pasó con el ministro de Seguridad. sí, las consecuencias son mucho más grandes que el acto corrupto per se, ¿no? Es justamente lo que decís, es la deslegitimación misma del sistema que inevitablemente creo que desembocará en una debacle social, me parece, si Bueno, no... también la gente busca de solución un liberal o un socialdemócrata, un más liberal o un más socialdemócrata. Entonces, la solución es empeorar la enfermedad, digamos. O sea, si por criterios liberales y por criterios socialdemócratas estamos como estamos, y la gente sigue votando eso. También, bueno, también es que no hay una oferta, eh, Seductora, ¿no? también otra, digamos, que hable de principios y valores. Pero bueno, yo ya así que. Quedamos así, Más o ¿no? menos hemos abordado algunas de las cuestiones más Y hablamos importantes de política. Lo que que nos más nos interesaban. interesaba, sí. Hablando de política, que ya hubo- vamos a hablar de derecho político o Sí. Bueno, este es de un año política. electoral, va a ser desde ya vamos a tener seguramente algún programa Alguna dedicado oportunidad. pura y exclusivamente a la política, ¿no? Seguramente. Y vamos a hablar de Maquiavelo. ¿Vos querías hablar de Maquiavelo? ¿Ilustra? ¿Eras vos? No, creo que Ah, de era Carl Smith. de Carl Schmitt. El tipo te impone tema. Sí, como te digo, vos decís que nos regimos bajo un sistema democrático de elección de No, temas, yo vamos a vengo hablar de queriendo Maquiavelo. hablar de... Vos querés hablar de vamos a hablar Kelsen como yo también. quiero hablar. Claro, claro, vos ya Vos querías hablar de Kelsen también. Sí, sí, Vamos a hablar de Kelsen. utilizás la técnica de 1984 y me haces creer que es lo que yo Que quiero, es lo que vos ¿viste? querés. Que yo amo al Gran Hermano y que quiero hablar de Maquiavelo. Quería hablar de Gran Hermano. Yo quería hablar hablamos de Gran Hermano también. Si Hablamos de Gran- querés. No, pelotudeces no. LuzuTV.2. No, tenía ganas de hablar de Carl Schmitt de Tirremada. Era también el fallo Stancani, que podemos hablar mejor esta cuestión del caso de Cristina y la asociación ilícita. Y los tres primeros, por lo menos tres primeros libros de República de Platón. Pero bueno, ya encontré. Sí, vamos a hablar. Ya me dejarán tocar este tema. Y del príncipe Maquiavelo también. Sí, porque quiero hablar del príncipe de Maquiavelo, Me lo dijiste. vos bien me pones. Pero bueno, ¿Tenés ganas de hablar del príncipe Maquiavelo o no? Sí, vamos a hablar del Sí, voy a príncipe, pero hablar no de- digas que fui yo el que propuso la idea cuando no pero fui ¿quién, yo. quién no querría hablar del Es príncipe? verdad. Claro, Bueno, tal viste, cual. Alberto Fernández, viste que dijo en la entrevista, yo nunca leí a Maquiavelo.
¿Posta? así está. No escuché, no, te juro, no escuché esa no. parte. No la Sí, habrá dijo, pasado. a mí no me interesa, yo nunca leía Maquiavelo. No, qué chabón. Bueno, es curioso cómo él siempre cita a artistas. Él siempre Sí, cita sí, Ah, Necesita bueno, espinita. justamente el tema ese de Citó a artistas, alguien, citó a alguien, a un sí, cantante citó en la a entrevista. Spinetta Sí, y, ¿cuándo no, no? ¿Cuándo no? y citó otro y Alito, cantante. Alito Mestre, Ah, creo. Y Sí, el no, tema, a Lito Nevia creo que sí. Alito Mirá, Nieves. Sí, sí. Mirá. El tema también, esto lo habla Alberto Buela y Silvio Maresca en Disenso, un programa de cómo en la sociedad moderna se empieza a perder la figura del filósofo en la sociedad moderna por la del intelectual, y en la sociedad posmoderna actual que vivimos se pierde la idea del intelectual por la idea del artista. O sea, el artista es el que opina y da verdades cuando es artista. Y Curioso. generalmente los artistas están claramente... Tendrían que ser eliminados de la República, como dice Platón. bueno, Tendrían que ser Platón eliminados. es bastante jodido con los Sí, artistas. no hay que darle con un caño a los poetas, sí, son los peores. Muchachos, quedamos así, les agradezco mucho y bueno, hasta pronto, ¿no? Un placer, como siempre. Un placer. como Compartir pantalla con ustedes, muchachos. Ah, y le recomiendo el artículo de Vuela, que habla de cómo los artistas reemplazan a los intelectuales. Está en internet. Vamos a dejar seguro ahí Te lo paso. Dejá el link. el artículo, ¿no? El link y El caso de Alberto Fernández, clásico, claro, Claro. un placer. profético.